Hola a todos, bienvenidos a Seis Verdes. Yo soy Agustín Yanani, él es Bruno Campos, Tomás Zavala, Valentín Peregrino y Tomás Gual. Vamos a hablar de la temporada de Ferro Vóley, el equipo que venimos cubriendo a lo largo de la temporada. Jugó hace poco con Boca, la semana pasada. ¿Cómo le fue? Sí, una victoria 3-0 del equipo de Verdolaga. La verdad que bastante bien el equipo en este partido, bastante Muy superior sólida. a Boca. Muy sólida la victoria, la verdad. La victoria con Boca muy sólida. Sí, está ¿Cómo te estaba diciendo? Bueno, nada, como venimos diciendo, un partido bastante sólido, un partido donde se demostró lo que le estuvo faltando al equipo verde estos últimos partidos. La verdad que venía bastante complicado de puntos y remontó bastante con la victoria el pasado fin de semana. Sí, recordemos que ganó 3-0 y sumó 3 puntos muy importantes para la tabla, para afianzarse en la tabla y seguir escalando posiciones en la tabla y no perderse o por ahí acortar distancia con Ciudad, que es el puntero. Claro, y matemáticamente ya está en la siguiente fase de los playoffs, o sea, con la victoria. Y como queda hoy en día, jugaría contra el séptimo, ¿no? No, contra el sexto, Contra el sexto. contra Campana. También lo que ayuda mucho en este formato es el sumar 3 puntos de ganando 3-0 o 3-1. Porque si ganás 3-2, suma 2 el que gana el partido y 1 el que lo pierde. Después se viene el partido con River el viernes, ¿no? Se viene el partido con River, sí, así es. Y si no recuerdo mal, se va a jugar en el Parque Olímpico, Sí. donde se jugó con Boca también el fin de pasado. Sí, pasa que se usa más que nada el Parque Olímpico para los partidos importantes, partidos donde va a ser mucha convocatoria de gente, como son partidos contra River o contra Boca. La mayoría de equipos juega ahí porque es el estadio que más capacidad tiene de toda la liga de vóley. Sí, está bueno, tiene gran convocatoria y gran capacidad. Dicen que se ve muy bien también, la verdad, de afuera. Claro, es un partido interesante porque Ferro y River se destacan por sus sacadores, que son equipos que ganan gran cantidad de puntos en los saques y va a ser un duelo interesante. Pero que no vienen muy bien los dos en las tablas. No vienen tan alto como se espera. No es tan gran cosa. Si River, por ejemplo, se encuentra quinto y Boca se encuentra noveno. Está quedando afuera Boca. Claro, pues. Y por algo perdió 3-0. Sí, la verdad que la campaña de Boca está siendo bastante floja este campeonato, la verdad que le está costando. Sí, nada que ver al equipo de fútbol, ¿no? O sea, entramos en otro terreno por ahí, pero nada. Y ambos vienen medio flojos. Tema fútbol también. Pero bueno, acá hablamos de vóley. Después, hace poco también le ganamos el clásico a Vélez. Sí, también un 3-0, un partido que fue un trámite fácil, se podría decir, ¿no? Sí. Un poco para la chicana. Sí, una victoria contundente. Encima fue el tercer partido, si no me equivoco. Ferro venía de ganar los dos primeros y el tercero era el clásico contra Vélez. Y ganar 3-0 fue un envión anímico para el equipo. Hay que destacar también a una de sus figuras, que fue Federico Pereira, que fue el máximo anotador en el partido con 22 puntos. Que cabe destacar también que es medallista olímpico de Tokio 2020. Medalla de bronce. Medalla de bronce, exactamente, sí. Lamentablemente no lo podemos tener con nosotros hoy por inconvenientes personales que tuvo él, pero nada, cabe destacar el partido que hizo contra Vélez, en un clásico sobre todo, que es importante que los jugadores aparezcan en los clásicos. Claro, y hay que destacar también que siempre que Ferro juega con Vélez en vóley es más picado porque históricamente los clubes son clásicos, pero por lo menos en el fútbol no se ve ese clásico hace mucho y en el vóley se ve bastante seguido y es un clásico que siempre está picado, ¿viste? Hay duelo de hinchada, hay un poco de insulto por acá, un insulto para allá y ese partido estuvo picado, pero Ferro lo sacó a pasear a Vélez. Sí, estuvo bueno, encima se jugó también en el Parque Olímpico, como decía Bruno, tiene gran capacidad, entonces albergó a las dos hinchadas y estuvo bueno el clásico. Acá volviendo un poco con lo del tema fútbol, que Vélez y Ferro están más equiparados de nivel en vóley que en fútbol. Los dos equipos están en División de Honor, en cambio en el fútbol, Ferro se encuentra en la Primera B Nacional y Vélez se encuentra en Primera. Cosa que hace que no se crucen mucho a lo largo del año. Claro. Bueno, estamos hablando de dos victorias importantísimas, pero el día que nosotros fuimos a cubrir, lamentablemente lo mufamos y Ferro perdió. Fuimos una vez y perdió un 3-0 bastante complicado. Sí, contemos que fue en la fecha 4 Sí. contra Defensores de Banfield. El equipo venía invicto, venía de 3 victorias consecutivas. Claro, de hecho venía de ganarle el clásico a Vélez, me parece que se pasaron un poco de fiesta y ese partido... Y venían bien anímicamente, ¿viste? El equipo venía levantando, encima había mucha ilusión sobre el equipo,
sobre esta temporada, porque vienen de ser campeones, recordemos. Y fue un masazo, la verdad. El 3-0, nosotros que estuvimos en la cancha, Sí, se no solo notó. para los jugadores y para el DT, sino que también para la hinchada, para la gente que estaba afuera, se la vio como... Un gran golpe fue. Sí, sí, fue un golpe duro. Sí, Muy aparte- inesperado también, ¿no? sí. Porque encima Defensores de Banfield venía abajo. Claro, sí. Y recordemos que después de ese partido también tuvimos 2 derrotas seguidas del equipo. Fue como un golpe bastante Sí, anímico sí. para el equipo Ciudad que de venía, Campana. venía bien y después de esa derrota fue como que se golpearon las fibras emocionales y tuvimos 2 derrotas seguidas hasta el partido contra Boca. Sí, 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 la verdad que es una lástima porque ahora creo que Ferro anda en un camino medio irregular, más allá de que ganamos el viernes contra Boca y esperemos poder ganar Claro, contra está. River el fin Si de... bien perdió esos partidos, se supo acomodar en la tabla, está tercero. Y yo creo que fue un buen momento para perder porque es preferible perder esos partidos en la fase de liga que perderlos en playoff. Entonces No, ni es hablar. medio como Argentina, ¿viste? Cuando perdió con Arabia, bueno, acá nos damos cuenta en qué podemos fallar y no. Y ahora Ferro con esta victoria de Boca y yo creo que para mi próxima victoria ante River aprendió de los errores de esas derrotas. Claro, saber recibir el cachetazo a tiempo. Claro. Como saber bien cómo estás en la derrota, si puedes perder un partido, si te puedes adaptar, a no perder cuando no tenés que perder. Y sí. Claro. Y quedando así la tabla, como quedaría, jugaríamos contra Ciudad de Campana en cuarto de final. Sí. Que ya perdimos 3-0 no me acuerdo en qué fecha, Allá, pero allá en Campana. allá en sí. Campana, La fecha siguiente, a la fecha 5 fue. La Sí. fecha La fecha después de 5, perder 3-0. contra Ahí Defensores de tenemos la Banfield, tabla. jugamos contra Campana y también 3-0. ahí tenemos la tabla. Jugaríamos con River, que está quinto ahora, también clasificando. Luego la última fecha, pasando River, sería contra el primero, Ciudad Voley. contra Ciudad Voley, Histórico. que también puede cambiar mucho en la definición de los cuartos de final. Puntero e invicto. Sí. O Que sea, parece es- que no lo baja nadie. Pero No- está bueno para medirse contra el puntero a ver cómo llegas a playoff. O sea, Claro. yo creo que va a ser un partido interesante para Ferro y Ciudad Voley no creo que va a ir con la vara baja, va a querer mantener su invicto, así que va a ser un partidazo para mí. Sí, sí, va a estar bueno. Sí, Ciudad yo creo que también va a querer mantener el nivel muy arriba y no bajar, sobre todo el último partido y sobre todo contra Ferro, que es un equipo que se armó como para competir esta temporada. Recordemos, si quieren, los refuerzos de Sí. esta temporada que trajo Ferro, que uno es Tomás Rodríguez, otro es Tomás Stiman y el más destacado por ahí es Federico Pereira, que es, como ya mencionamos Medallista. anteriormente, claro, medallista de bronce olímpico en Tokio 2020. Claro, y que rápidamente se ganó la titularidad, o sea, Sí, no hizo sí. falta ese tiempo de adaptación, se adaptó rápido y es una de las figuras de Ferro. Sí, no, es la verdad que sí, es de gran nombre, debutó, no sé si ya lo dijimos, pero recordémoslo, que debutó en la fecha 3, justamente en el clásico contra Vélez, Sí. y fue el máximo anotador. La verdad que fue un gran debut para Federico Sí, Pereira. fue un salto de calidad en el plantel. La verdad que el año pasado, más allá de salir campeón, tuvo un andar bastante irregular y este año con los fichajes que hizo, el plantel tuvo un salto de calidad y se notó por lo menos en las primeras fechas. Lástima que después, como dijimos, tuvo ese bajón de rendimiento. Claro, Sí. hay que ver igual los fichajes si rinden cuando las papas queman, ahora en los playoffs, vamos a ver. Y es a todo o nada. Y En sí. los playoffs te quedas Como afuera. siempre. si no- Un partido Pues ahí vemos si realmente sirvió ese fichaje. de qué ¿no? patas están hechos. Claro. Sí, 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 va a estar bueno. Yo creo que igual hay confianza en los jugadores, sobre todo el DT creo que tiene bastante confianza en el plantel. Hay mucho joven también. Claro, y un factor también es la hinchada. Nosotros cuando fuimos a cubrir, hinchada era bombo, platillo, de todo. Mucho público, de verdad. Sí, 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 o sí. sea, y se hace sentir al equipo visitante. Sí, Ferro es de los equipos más convocantes en lo cuanto a vole, Liga Metropolitana es de los más convocantes. Claro, además, de hecho, que hace poco salió campeón, eso motivó más a la gente del club que vaya a ver a vóley o que chicos se anoten para practicar vóley en Ferro y sumó la expectativa y al equipo de vóley de Ferro. Sí, el día que fuimos estuvo bueno, porque había una mezcla muy linda de todo, ¿viste? No solo había gente joven, sino que había gente mayor, por ahí con sus hijos, ¿viste? Claro, no solo familiares, o sea, gente que le interesaba ir a ver el partido, porque encima Ferro es un equipo que da Un equipo pelea. enorme de la categoría, ¿no? Claro. Sí. Bueno, nos vemos en 10 minutos en el próximo corte. Nos vemos. Bueno, ahora vamos a empezar un poco más con lo que es la historia del club. Vamos a arrancar hablando de su época dorada, fines de los 80, cuando
Ganó 4 campeonatos seguidos, entre el 86 y el 89. Después, en la década del 90, que empezó con una crisis económica, la cual afectó mucho en todas sus categorías, en todas sus... Al club en general, Al todos club, los claro. deportes, todas las ramas del deporte. Luego, en el 2002, diciembre, cuando se declaró en bancarrota, 2014, cuando lo reflotaron los socios, y 2018, cuando volvió a salir campeón. ¿Cómo vieron lo de Ferro campeón en la época? Y esa época, por más que les parezca raro, el vóley era bastante moda, entonces era muy frecuente ver partidos de vóley. Y Ferro fue como la máquina del River, viste, en fútbol, y salía campeón y daba gusto verlo. Sí, un equipo muy histórico en esa época, que era muy fuerte, no solo por los campeonatos que obtuvo, sino también por los jugadores que componían al plantel. O sea, destaquemos o recordemos quiénes jugaban en ese equipo. Estaba Waldo Cantor, que fue una leyenda por ahí del vóley argentino. Y jugador de selección argentina También, sí. aparte, jugador de selección argentina, medallista también. Recordemos también al DT que pasó por Ferro y que fue muy influyente en el vóley argentino, que fue Julio Velasco, también que tuvo una gran participación en el vóley argentino, bajando sus ideas, sus Sí. estrategias a los entrenamientos por ahí. Sí, un técnico que se basaba más que nada en lo que era el estilo italiano de esa época. Un estilo mucho más arriesgado a lo defensivo en vez de tanto buscar el remate, sino esperar a la segunda pelota de... Claro, cambió el vóley argentino, fue como un Guardiola, por así Sí, decirlo. lo revolucionó. Sí. Podríamos decir que revolucionó el vóley argentino para bien, ¿no? Trajo ese vóley italiano y lo adoptó con las cualidades del vóley que tenía ya Argentina. Claro, también teniendo en cuenta eso, teniendo en cuenta la época de Ferro, en todo el club en general venía bastante bien. Ya que en fútbol, en la década del 80 salió campeón en el 81 y el 82. En básquet también había salido campeón por ahí. Como que no fue solo de vóley, fue todo un momento del club en general. Claro, era la época dorada del club. Claro, era un equipo muy importante en todas sus disciplinas. Pero bueno, tuvo un momento Como medio, todo sube, todo cae, ¿no? La crisis. Y sí, Sí, llegó como la el crisis del 90 y como el dólar, sí. ya a finales de 90 Ferro no va para más. De hecho, fue desafiliado de la Liga Metropolitana de Vóley, ya que no tenía los recursos para seguir manteniendo el plantel o pagar, no sé, algunos viajes y demás. Entonces tuvo que darse de baja de la Liga de Vóley Sí, en esa Argentina. época también lo que pasó mucho fue que Ferro muchas veces fue, por así decirlo, tuvo que suspender sus partidos de visitantes ya que no contaba con los recursos Claro. para por ahí ir hasta Santiago del Estero en su momento o hasta Campana. La verdad que era un club que en ese momento la verdad que tenía ni para pagar los sueldos, estaba bastante complicado en cuanto a lo económico y eso también perjudicó a todo lo que es lo social, ¿no? Que corresponde al club. Claro, además la gente no tenía para pagar la cuota, nada, y el club era como un desierto, no había nadie. A comparación de ahora, viste, vos vas al club de Ferro, está lleno en todos lados, el quincho, los espacios de hockey, de vóley, y en esa época no había nadie. Sí, Que bueno, terminó con la quiebra del año 2002, ¿no? sí. Sí, diciembre del 2002. Recordemos antes que en el 2000 desciende Ferro, el equipo de fútbol, desciende de primera a segunda. El equipo de fútbol era la mayor fuerte de ingreso para la Sí. institución. Hay Como, perder como- la... como un Claro. ente global, claro. Y al perder la categoría, pierden la mayoría Muchos de sus ingresos. Fue ingresos. como el masazo claro. final, se podría decir. Exactamente, sí, sí. Entonces, eso no solo afectó al fútbol y a Ferro como institución, sino que eso Todos los afectó a las deportes. demás disciplinas, claro. Vóley, básquet, etcétera. Nosotros nos vamos a enfocar en vóley, pero hubo un éxodo de jugadores, se fue perdiendo y fue como dijo Bruno también, o sea, la falta de recursos también le imposibilitaba a Ferro por ahí poder competir en las demás condiciones que estaban los otros equipos. Y dejó de ser por ahí ese equipo histórico que era antes, ganador, Claro, sí. que ganaba todo, y bueno, no pudo dejar de competir por la quiebra del 2002. Claro, bien como dijiste antes, que casi siempre en todos los clubes el fútbol es la mayor fuente de ingresos. Por ejemplo, cuando estaba bien el fútbol en el año 80, por ahí, estuvo bien en el resto de disciplinas. Sí, Cuando claro. bajó en el fútbol ya fue el quiebre final para el resto, que dejó de ser de los socios. Se fue vendido a un dueño... Dejó de ser de los socios y pasó a ser o a ser parte de un fideicomiso. En realidad el club, la justicia declara la quiebra el 23 de diciembre del 2002 y pasa a ser un fideicomiso, por ende no estaba más en manos de los socios o de una dirigencia
que se hacía cargo del club, sino que mismo la justicia se hacía cargo de que también no se liquiden los activos del club mismo. Claro, y entre el 2003 y el 2014, el vóley y otras disciplinas como hockey, no sé, handball, por más que se seguían practicando, era con gastos semi reducidos y se practicaba ahí con escasos recursos. No, Sí, sí, es sí, más, los jugadores había veces que tenían que garpar de su bolsillo Claro, para sí. poder hacer viajes o para poder practicar en la institución porque muchas veces era imposible mantenerla, era muchas veces imposible mantener un viaje y los jugadores ofrecían de su parte para poder mantener al club a flote. Sí, la falta de recursos era evidente, no lo dejaba el equipo por ahí competir al alto nivel, como nos tenía acostumbrado antes Ferro, en la época ahora. Una lástima, ¿no? Que haya estado 12 años en quiebra. Un club Claro, como pero Ferro es una lástima. Lo que podía haber hecho en esos años. Que se Estaba perdiera. bien, podía haber seguido ganando. Justo después, en el 2014, retoman, los socios vuelven al club. Eh, Después de marcha, después de poner Sí, plata de su bolsillo, todo. sí, hubo muchas marchas, muchas protestas y gracias a los socios Claro, pudieron- reúnen los fondos necesarios. claro, se reúnen los fondos necesarios que se necesitaban por ahí para levantar la quiebra y que el club vuelva a ser de los socios. O sea, Claro, y para no- ser exacto, fue el 20 de octubre de 2014 que la jueza levanta la quiebra. O sea, Ferro pasa de vuelta a ser un club por los socios. Claro, todo gracias a sus socios que Claro. consiguen reunir la plata necesaria para poder levantar la quiebra. O Claro, sea, y ahí es donde se empieza de cero, por así decirlo, y después tuvo que esperar 4 años para volver a ser campeón de vóley, ¿no? Sí, Ferro tuvo en esos tiempos bastante planteles donde eran chicos de 18, 19 años que recién aprendían a lo que era jugar en primera y nada, se empezaron a florear ahí hasta que empezaron a competir de vuelta. Claro, como que lo salvó mucho sus inferiores, sus divisiones inferiores para reflotar y poder vender jugadores al exterior también, y lo que le hizo tener más ingresos, que lo mantuvo. en lo que Claro, es fue el una vóley. reconstrucción que después de ya más de 10 años, ahora dio sus frutos en el ámbito de vóley, porque ahora Ferro es un equipo que compite. O sea, no es el Ferro de los 80, pero es un equipo que te da Está. pelea en Que campeonatos. siempre está ahí, luchando. Claro. y sí, es la idea de Ferro de volver a competir en el La nivel elite. más alto, claro, de elite, del vóley, como lo está haciendo ahora. Claro, y no solo en vóley, o sea, en hockey también levantó, en handball también levantó, o sea, resurgió de la ceniza Ferro. Tardó, pero Sí, también en básquet, que estuvo a un paso de jugar las finales de la liga. claro. Tuvo bastantes. Sí, bastantes. Claro. Bastante buenos resultados, sí. Sí, recordemos porque no mencionamos mucho la Copa del 2018 que ganan, Claro, la Metropolitana. que es la Copa Metropolitano, que le gana, en la final vence 3-2 a Guayurquiza y en las semis había vencido a River, que venía de ser bicampeón. Claro, Entonces fue un golpe importante para Ferro ganar esa copa, porque al vencer primero en semifinales a River, que venía de ser un equipo importante, que venía de ser bicampeón, porque había ganado la Copa Cholulo y la Liga Nacional, vence a la Guayurquiza 3-2 en la final. claro, ahí tenemos la imagen de cuando salieron campeones. O sea, no es para juzgar, pero vemos que no es un plantel que se ve tan bien físicamente. Fue más con garra. A comparación de ahora, que los jugadores ya se notan que entrenan 4 veces por semana, viajan más. Claro, Sí. teniendo en cuenta cómo está hoy en día, cómo estaba ahí físicamente y todo, cambió con la mejora de Ferro en Claro, general. fue un batacazo. Claro. O sea, hace 4 años recién te levantaste la quiebra y sacás Y un campeonato. fue parte del proceso que arrancó la levantada de Ferro, podríamos decir. Esa Copa Metropolitana en el 2018. Quiero destacar a un jugador que no se ve en placas, lastimosamente, pero que es Juan Bercelino, que al día de hoy se encuentra en el plantel actual del equipo de Ferro. Claro, ya pasaron- 8 años ya. Hagan la cuenta, pasaron 8 años y hoy en día es el Hay, capitán. hay que retirarle la camiseta, ¿viste? es, el, Como en es el- básquet. es el capitán del equipo. Sí, es una leyenda de Ferro. Y sigue en el plantel actual y es un gran jugador. Bueno, eso fue todo por hoy. Nos pueden seguir en nuestras cuentas. 6 Verdes en Instagram. En 6 todas las Verdes. cuentas. Así aparecemos en todas las cuentas. En todas así, las 6 redes. verdes. TikTok, Twitter, Facebook. Aceptamos canje, cualquier cosa. Ahí está. Tiago. Nos vemos a la próxima. Sí, noche.